¿Y si la humanidad no está avanzando, sino debilitándose lentamente? ¿Y si todo aquello que llamamos progreso tiene un precio oculto? Piensa en esto por un momento. ¿Por qué las generaciones que tuvieron vidas más difíciles parecían mentalmente más fuertes? ¿Por qué las civilizaciones más poderosas comenzaron a caer justo después de alcanzar su máximo nivel de comodidad? ¿Y por qué hoy, en la época más cómoda de toda la historia, tanta gente se siente vacía? Algo no encaja, porque se suponía que más comodidad traería más felicidad. Entonces, ¿por qué la ansiedad, la depresión y el vacío siguen creciendo? ¿Será posible que el ser humano necesite lucha para sentirse vivo? Y si eso es cierto, ¿qué ocurre cuando una sociedad elimina toda dificultad? ¿Qué pasa cuando nadie necesita esperar? Cuando nadie necesita sacrificarse? Cuando todo placer llega instantáneamente, quizás ahí comienza el verdadero peligro. Porque las civilizaciones antiguas temían enemigos externos, pero tal vez el enemigo más destructivo siempre nació dentro de ellas. No una invasión, no una guerra, sino una lenta pérdida de disciplina. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Puede una sociedad sobrevivir cuando el entretenimiento se vuelve más importante que el propósito? Mira alrededor. ¿Cuántas personas hoy pueden pasar siquiera 10 minutos en silencio? ¿Cuántas pueden soportar aburrimiento sin tocar el teléfono? ¿Cuántas todavía tienen control sobre su propia mente? Y si no somos tan libres como creemos, porque quizás la comodidad moderna no solo nos hace débiles, tal vez también nos hace dependientes. Dependientes de distracción, dependientes de placer constante, dependientes de sentirnos cómodos todo el tiempo. Y cuando una generación deja de tolerar el dolor, ¿qué ocurre cuando llega una verdadera crisis? La historia tiene una respuesta aterradora. Todas las grandes civilizaciones parecían invencibles, hasta que dejaron de ser fuertes por dentro. Entonces la verdadera pregunta no es si otras civilizaciones colapsaron. La verdadera pregunta es, ¿por qué creemos que nosotros seremos diferentes? ¿Y si el colapso moderno no empieza con bombas, sino con personas demasiado cómodas para luchar por algo real? ¿Y si el mayor peligro para la humanidad es una vida donde todo es fácil? Durante millones de años, la vida humana fue una batalla constante, mucho antes de las ciudades, mucho antes de Internet, mucho antes de la comodidad moderna. El ser humano despertaba cada mañana sin garantías. No sabía si encontraría comida, no sabía si sobreviviría al invierno, no sabía si regresaría vivo al final del día, y aún así, de alguna manera, aquellas personas desarrollaron una fortaleza que hoy parece casi sobrenatural, no porque fueran perfectas, no porque fueran más inteligentes, sino porque la realidad los obligaba a resistir. La naturaleza no negociaba, el frío no tenía compasión, el hambre no tenía misericordia, la oscuridad escondía peligro real, y por eso el ser humano aprendió algo que el mundo moderno lentamente está olvidando. La supervivencia dependía de la capacidad de soportar dificultad. Cada cicatriz enseñaba algo, cada pérdida transformaba la mente, cada fracaso obligaba a crecer. Porque el dolor tenía propósito, y quizás aquí aparece una verdad incómoda. Tal vez el sufrimiento nunca fue únicamente un castigo. Tal vez también fue una herramienta que moldeó la conciencia humana. Piensa en esto. ¿Por qué las personas que vivieron vidas difíciles muchas veces parecen mentalmente más resistentes? ¿Por qué quienes enfrentaron hambre, guerra o pobreza extrema desarrollaron una fuerza emocional que hoy parece rara? ¿Será casualidad? O tal vez el cerebro humano necesita lucha para desarrollar profundidad, porque todo en la naturaleza funciona mediante resistencia.
Los músculos crecen bajo presión, los huesos se fortalecen con impacto, la mente madura enfrentando caos. Nada fuerte nace en comodidad absoluta, y sin embargo, la humanidad moderna parece estar construyendo una vida donde toda dificultad debe desaparecer. Queremos evitar dolor, evitar aburrimiento, evitar silencio, evitar esfuerzo. Todo debe ser inmediato. Comida instantánea, entretenimiento infinito, placer constante. Pero aquí surge una pregunta peligrosa. ¿Qué ocurre con un ser humano cuando deja completamente de luchar? ¿Qué sucede con la mente cuando nunca necesita resistir nada? Porque quizás el problema no es solo físico. Tal vez la ausencia total de dificultad comienza lentamente a destruir algo espiritual dentro de nosotros. Mira cómo vive mucha gente hoy. Despiertan cansados incluso después de descansar. Se sienten vacíos incluso rodeados de placer. Pierden motivación rápidamente, pierden concentración, pierden propósito. ¿Y si eso no fuera accidental? ¿Y si el cerebro humano simplemente no fue diseñado para vivir rodeado de comodidad permanente? Porque nuestros antepasados jamás experimentaron placer constante. La vida era incertidumbre, y precisamente esa incertidumbre hacía que cada pequeña victoria tuviera valor. Un pedazo de pan tenía significado, un refugio tenía significado, el calor del fuego tenía significado. Pero hoy, cuando todo está disponible todo el tiempo, muchas cosas dejan de sentirse especiales y lentamente aparece algo extraño, la incapacidad de sentir satisfacción real, porque el cerebro humano se adapta rápidamente a la comodidad. Lo que antes parecía lujo, pronto se vuelve normal. Entonces la persona necesita más estímulo, más entretenimiento, más placer. Y el ciclo nunca termina. Quizás por eso tantas personas modernas viven persiguiendo felicidad, pero rara vez la alcanzan, porque el placer constante y el significado no son la misma cosa. De hecho, muchas veces las experiencias más profundas de la vida nacen precisamente en momentos difíciles. La pérdida puede despertar conciencia, el fracaso puede construir carácter, la lucha puede revelar propósito. Y aquí aparece otra pregunta inquietante. ¿Será posible que las generaciones más cómodas de la historia también se estén convirtiendo en las más frágiles? Porque cuando una persona nunca desarrolla resistencia emocional, cualquier pequeña crisis parece insoportable. Un rechazo destruye su estabilidad. El aburrimiento genera ansiedad. La soledad se vuelve aterradora. Y entonces la sociedad comienza a depender de distracciones constantes para evitar enfrentar su propio vacío. Pero el vacío no desaparece, solo queda escondido debajo del ruido. Y quizás por eso hoy tanta gente siente miedo al silencio, porque en el silencio aparecen preguntas peligrosas. ¿Estoy viviendo con propósito? ¿Soy realmente libre? ¿Quién sería yo sin distracciones? ¿Por qué me siento vacío incluso teniendo todo? Tal vez la humanidad moderna no está cansada físicamente, tal vez está espiritualmente agotada, porque una vida diseñada únicamente alrededor de comodidad puede terminar destruyendo lentamente la capacidad humana de soportar realidad. Y la historia parece advertirnos sobre esto una y otra vez. Las civilizaciones más fuertes nacieron en dificultad. Esparta nació en disciplina extrema. Roma nació en austeridad. Muchos imperios comenzaron con sacrificio. Pero después llegó el lujo. Roma no comenzó como un imperio de lujo. No comenzó con palacios dorados. No comenzó con banquetes gigantescos. No comenzó con emperadores rodeados de excesos. Roma comenzó con disciplina, con hombres acostumbrados al sacrificio, con soldados capaces de caminar kilómetros bajo lluvia, hambre y frío,
con una sociedad que admiraba la resistencia más que el placer. Los primeros romanos entendían algo fundamental: la supervivencia dependía de la fortaleza colectiva. La comodidad no era el objetivo principal, el deber sí. Y quizás por eso Roma logró algo que parecía imposible. Conquistó territorios inmensos, construyó carreteras gigantescas, levantó ciudades monumentales, creó uno de los imperios más poderosos de toda la historia humana. Pero aquí aparece una pregunta inquietante: ¿cómo puede una civilización tan poderosa terminar colapsando? Muchos creen que Roma cayó únicamente por invasiones bárbaras, pero la realidad es mucho más peligrosa, porque los enemigos externos llegaron cuando Roma ya estaba debilitándose desde dentro, y el veneno que lentamente comenzó a destruir el imperio fue el exceso, el lujo, la comodidad, la obsesión por el placer, porque mientras Roma se hacía más rica, también comenzaba a perder algo invisible: su resistencia interna. Los ciudadanos ya no querían sacrificarse como antes. Las nuevas generaciones crecían rodeadas de abundancia. La disciplina comenzó a parecer incómoda. El entretenimiento empezó a dominar la vida pública. Y poco a poco, Roma dejó de admirar la fortaleza. Comenzó a admirar el placer. Los enormes banquetes se volvieron símbolos de estatus. La élite competía en extravagancia. Las fiestas podían durar días enteros. Mientras tanto, algo silencioso estaba ocurriendo en la mente colectiva del imperio. La dificultad dejó de ser respetada. Y cuando una civilización pierde respeto por el sacrificio, lentamente también pierde la capacidad de resistir crisis. Pero quizás la señal más aterradora apareció en los espectáculos: el Coliseo. Miles de personas llenaban las gradas buscando entretenimiento constante. Gladiadores luchando hasta la muerte, animales destrozando cuerpos humanos, sangre convertida en diversión pública. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿por qué una civilización tan avanzada necesitaba entretenimiento cada vez más extremo? Tal vez porque una sociedad obsesionada con el placer termina necesitando estímulos cada vez más intensos para sentir algo. Y quizás eso también ocurre hoy, porque cuando el cerebro recibe entretenimiento constante, lentamente pierde sensibilidad. Lo simple deja de emocionar. El silencio se vuelve insoportable. La mente necesita más estímulo todo el tiempo. Roma vivió exactamente ese proceso. El entretenimiento se convirtió en herramienta política. Los emperadores entendieron que una población distraída era más fácil de controlar. Pan y circo, comida y entretenimiento. Mientras la gente estuviera entretenida, dejaría de cuestionar problemas más profundos. Y tal vez el mundo moderno está haciendo exactamente lo mismo. Hoy las pantallas funcionan como los nuevos coliseos. Videos infinitos, noticias diseñadas para provocar emociones rápidas, distracción constante, y mientras millones de personas permanecen hipnotizadas por entretenimiento permanente, pocas se preguntan hacia dónde se dirige realmente la sociedad. Roma también creyó que duraría para siempre. Sus edificios parecían eternos, su ejército parecía invencible, su poder parecía imposible de destruir. Pero debajo de aquella apariencia de grandeza, el imperio comenzaba lentamente a vaciarse. La corrupción crecía, la disciplina militar disminuía, la dependencia del lujo aumentaba. Y quizás el problema más peligroso fue este: las generaciones nacidas en comodidad olvidaron el sacrificio que construyó Roma. Nunca conocieron verdadera escasez. Nunca entendieron completamente el valor de la resistencia, y cuando llegaron tiempos difíciles, el imperio ya no tenía la misma fuerza mental, porque las civilizaciones fuertes muchas veces son construidas por personas acostumbradas al sufrimiento, pero las generaciones criadas en exceso
frecuentemente no saben cómo reaccionar cuando aparece el caos. Roma comenzó a depender cada vez más de mercenarios extranjeros. Muchos ciudadanos ya no querían luchar. El deber dejó de ser honorable. Y lentamente, el imperio más poderoso del mundo comenzó a perder control sobre sí mismo. Pero lo más aterrador no fue la caída, fue que gran parte de la población no entendió lo que estaba ocurriendo hasta que era demasiado tarde. Porque el colapso de una civilización rara vez se siente como un apocalipsis inmediato. Muchas veces se siente como decadencia lenta, como pérdida gradual de valores, como distracción constante, como una sociedad cada vez más vacía, aunque todavía parezca rica por fuera. Y quizás por eso Roma sigue siendo una advertencia tan poderosa. Nunca en toda la historia humana existió un mundo como este. Un mundo donde una persona puede pasar horas enteras mirando una pantalla, sin pensar realmente en nada. Un mundo donde el silencio casi desapareció, donde cada segundo libre debe ser llenado con ruido, con imágenes, con música, con distracción constante. Y quizás lo más aterrador es esto: la mayoría ya ni siquiera lo nota, porque el entretenimiento dejó de ser solamente diversión. Ahora es un sistema completo diseñado para capturar atención humana. Cada aplicación compite por controlar la mente. Cada plataforma estudia cómo mantener personas mirando un poco más, y después otro poco más, porque en el mundo moderno, la atención humana se convirtió en el recurso más valioso del planeta, y las grandes empresas entendieron algo extremadamente peligroso. Una persona distraída piensa menos, una persona constantemente estimulada cuestiona menos, y una mente incapaz de tolerar silencio se vuelve dependiente. Pero aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre con el cerebro humano cuando nunca descansa realmente? Porque el cerebro humano jamás evolucionó para recibir esta cantidad de estímulos. Durante miles de años, los momentos de silencio eran normales. Las personas caminaban sin música, comían sin pantallas, dormían observando oscuridad real. Pero hoy, millones de personas despiertan y lo primero que hacen es tocar el teléfono, antes incluso de pensar, antes incluso de sentir el día. Y desde ese momento comienza el bombardeo: videos cortos, noticias, mensajes, imágenes, sonidos. La mente nunca se detiene completamente, y tal vez ahí comienza el verdadero problema, porque una mente que nunca descansa lentamente pierde profundidad. La capacidad de concentración disminuye, la paciencia desaparece, el aburrimiento se vuelve insoportable. Pero quizás el aburrimiento nunca fue el enemigo. Tal vez el aburrimiento tenía una función importante, porque en el silencio nacen preguntas profundas. En el silencio una persona comienza a enfrentar su propia existencia. ¿Quién soy realmente? ¿Estoy viviendo con propósito? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Soy feliz? ¿O solo estoy distraído? Y quizás por eso tanta gente teme quedarse sola consigo misma, porque el entretenimiento constante muchas veces no elimina vacío, solo lo cubre temporalmente, como anestesia. Y aquí aparece algo todavía más inquietante. Mientras más distraída vive una sociedad, más fácil se vuelve manipularla, porque una mente agotada por estímulos constantes pierde capacidad crítica, consume información rápidamente, pero reflexiona cada vez menos. Y tal vez eso explica por qué tantas personas modernas sienten ansiedad incluso sin entender exactamente por qué. Porque el cerebro humano está siendo sobrecargado constantemente. Imagina esto. Durante casi toda la historia humana, el cerebro enfrentaba momentos intensos de estrés, seguidos por largos periodos de calma.
Pero hoy la estimulación nunca termina. Incluso cuando descansamos, seguimos consumiendo información. El cerebro permanece alerta permanentemente y lentamente aparece una epidemia invisible, fatiga mental colectiva. La gente está cansada, incluso sin realizar esfuerzo físico real, porque el agotamiento moderno muchas veces no viene del cuerpo, viene de la mente, una mente que nunca deja de recibir estímulos. Y aquí surge otra pregunta peligrosa. ¿Qué pasa con una civilización cuando las personas pierden completamente la capacidad de concentración profunda? Porque las grandes ideas de la historia nacieron en reflexión. La filosofía, la ciencia, la espiritualidad, todo requería silencio y paciencia. Pero el entretenimiento infinito destruye precisamente eso, la capacidad de permanecer quieto con un pensamiento. Ahora todo debe ser rápido. Si algo tarda demasiado, las personas pierden atención. Si una conversación es profunda, muchos sienten incomodidad. Si un momento es silencioso, inmediatamente buscan distracción. Y quizás esto está transformando lentamente la estructura psicológica de la humanidad. Porque una sociedad incapaz de concentrarse profundamente también se vuelve incapaz de comprender problemas complejos. Todo necesita respuestas rápidas, opiniones instantáneas, emociones inmediatas. Y eso crea una población emocionalmente reactiva, pero intelectualmente agotada. Roma tenía el Coliseo, nosotros tenemos pantallas infinitas, pero quizás el mecanismo psicológico es exactamente el mismo. Distracción constante para evitar enfrentar realidad. Y mientras las personas permanecen entretenidas, el tiempo sigue avanzando. Las relaciones se vuelven superficiales. La capacidad de introspección desaparece. La mente pierde estabilidad. Pero tal vez la parte más peligrosa es esta. El entretenimiento moderno no solo roba tiempo, también roba presencia. Millones de personas ya no viven completamente el momento, comen mientras miran pantallas. Tal vez una de las transformaciones más extrañas de la historia humana ocurrió silenciosamente, sin guerras, sin revoluciones visibles, sin que la mayoría se diera cuenta. La humanidad comenzó lentamente a convertir el placer en el centro absoluto de la vida. Y hoy, casi todo el sistema moderno gira alrededor de eso. Sentirse bien, sentirse cómodo, evitar dolor, evitar aburrimiento, evitar silencio. Porque el mundo moderno descubrió algo extremadamente rentable. Un ser humano insatisfecho consume más entretenimiento, más comida, más productos, más distracción. Y por eso la sociedad moderna no solo vende objetos, vende estimulación emocional constante. Cada aplicación está diseñada para producir pequeñas descargas de placer. Cada notificación interrumpe la mente. Cada video intenta capturar atención antes de que aparezca el aburrimiento. Porque el aburrimiento se convirtió en algo que debe ser destruido inmediatamente. Pero aquí aparece una pregunta peligrosa. ¿Y si el aburrimiento nunca fue el verdadero enemigo? Tal vez el aburrimiento era el espacio donde el ser humano comenzaba a pensar profundamente. Porque durante miles de años, las personas convivían con silencio, caminaban largas distancias sin distracción, miraban el fuego durante horas, observaban estrellas, pensaban. Pero hoy, el cerebro moderno casi nunca descansa completamente. Siempre existe otra pantalla, otro video, otra notificación, otro estímulo. Y quizás eso está cambiando radicalmente la mente humana, porque el placer constante altera la percepción de la realidad. El cerebro comienza a necesitar estimulación continua para sentirse normal, y lentamente ocurre algo aterrador. Las cosas simples pierden significado. Una conversación tranquila ya no parece suficiente. Un momento silencioso genera ansiedad.
La paciencia desaparece. Todo debe ser más rápido, más intenso, más inmediato. Y así nace una sociedad psicológicamente dependiente de dopamina constante. Pero el problema es este: el placer repetido infinitamente deja de sentirse como placer. El cerebro se acostumbra y entonces necesita más entretenimiento, más intensidad, más estímulos, como una máquina que nunca queda satisfecha. Y quizás por eso tanta gente moderna vive en una contradicción extraña. Tienen acceso a más placer que cualquier generación anterior, pero se sienten emocionalmente agotados. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no fue diseñado para vivir en un estado permanente de estimulación. Necesita contraste, necesita silencio para valorar sonido, necesita dificultad para valorar descanso, necesita ausencia para valorar presencia. Sin contraste, todo pierde profundidad. Y aquí aparece algo todavía más oscuro. La sociedad moderna ya no solo ofrece placer, también enseña a temer cualquier forma de dolor. Fracasar parece insoportable, esperar parece imposible, sufrir parece una tragedia absoluta, pero la vida siempre contiene dolor, siempre. Y cuando una sociedad deja de preparar personas para enfrentar sufrimiento, crea individuos emocionalmente frágiles, personas incapaces de tolerar frustración, incapaces de esperar, incapaces de resistir incomodidad. Y quizás eso explica por qué pequeñas dificultades hoy generan crisis emocionales enormes. Porque el ser humano moderno está perdiendo entrenamiento psicológico. Antes, sobrevivir requería resistencia mental diaria. Hoy, muchas personas viven intentando eliminar cualquier mínima incomodidad. Temperatura perfecta, entretenimiento permanente, comida inmediata, distracción constante. Pero aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando una generación entera nunca aprende a soportar dolor? Porque el dolor no desaparece solo porque intentemos evitarlo, simplemente aparece más tarde, de formas más profundas. Ansiedad, vacío existencial, depresión, sensación de desconexión. Y quizás muchas de estas crisis modernas no vienen únicamente de exceso de sufrimiento, tal vez también vienen de exceso de comodidad, porque una vida completamente centrada en placer puede terminar destruyendo propósito, y un ser humano sin propósito eventualmente comienza a sentirse vacío, aunque esté rodeado de comodidad. Piensa en esto. Muchas de las personas más admiradas de la historia vivieron vidas difíciles. Filósofos, exploradores, inventores, líderes. La mayoría encontró significado enfrentando dificultad, no evitando esfuerzo. Pero el sistema moderno enseña exactamente lo contrario. Haz todo más fácil, evita incomodidad, busca placer constante. Y lentamente la humanidad comienza a olvidar algo fundamental. Las cosas más valiosas de la vida normalmente requieren sacrificio. El amor requiere paciencia, la disciplina requiere dolor, el conocimiento requiere esfuerzo, la grandeza requiere resistencia. Nada profundo nace instantáneamente, pero una sociedad acostumbrada a satisfacción inmediata pierde capacidad de construir cosas profundas. Tal vez una de las transformaciones más extrañas de la historia humana ocurrió silenciosamente, sin guerras, sin revoluciones visibles, sin que la mayoría se diera cuenta. La humanidad comenzó lentamente a convertir el placer en el centro absoluto de la vida. Y hoy, casi todo el sistema moderno gira alrededor de eso. Sentirse bien, sentirse cómodo, evitar dolor, evitar aburrimiento, evitar silencio. Porque el mundo moderno descubrió algo extremadamente rentable. Un ser humano insatisfecho consume más entretenimiento, más comida, más productos, más distracción. Y por eso la sociedad moderna no solo vende objetos,
Vende estimulación emocional constante. Cada aplicación está diseñada para producir pequeñas descargas de placer. Cada notificación interrumpe la mente. Cada video intenta capturar atención antes de que aparezca el aburrimiento, porque el aburrimiento se convirtió en algo que debe ser destruido inmediatamente. Pero aquí aparece una pregunta peligrosa. ¿Y si el aburrimiento nunca fue el verdadero enemigo? Tal vez el aburrimiento era el espacio donde el ser humano comenzaba a pensar profundamente. Porque durante miles de años, las personas convivían con silencio, caminaban largas distancias sin distracción, miraban el fuego durante horas, observaban estrellas, pensaban. Pero hoy, el cerebro moderno casi nunca descansa completamente. Siempre existe otra pantalla, otro video, otra notificación, otro estímulo. Y quizás eso está cambiando radicalmente la mente humana, porque el placer constante altera la percepción de la realidad. El cerebro comienza a necesitar estimulación continua para sentirse normal, y lentamente ocurre algo aterrador. Las cosas simples pierden significado. Una conversación tranquila ya no parece suficiente. Un momento silencioso genera ansiedad. La paciencia desaparece. Todo debe ser más rápido, más intenso, más inmediato. Y así nace una sociedad psicológicamente dependiente de dopamina constante. Pero el problema es este: el placer repetido infinitamente deja de sentirse como placer. El cerebro se acostumbra y entonces necesita más entretenimiento, más intensidad, más estímulos, como una máquina que nunca queda satisfecha. Y quizás por eso tanta gente moderna vive en una contradicción extraña. Tienen acceso a más placer que cualquier generación anterior, pero se sienten emocionalmente agotados. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no fue diseñado para vivir en un estado permanente de estimulación. Necesita contraste, necesita silencio para valorar sonido, necesita dificultad para valorar descanso, necesita ausencia para valorar presencia. Sin contraste, todo pierde profundidad. Y aquí aparece algo todavía más oscuro. La sociedad moderna ya no solo ofrece placer, también enseña a temer cualquier forma de dolor. Fracasar parece insoportable, esperar parece imposible, sufrir parece una tragedia absoluta, pero la vida siempre contiene dolor, siempre. Y cuando una sociedad deja de preparar personas para enfrentar sufrimiento, crea individuos emocionalmente frágiles, personas incapaces de tolerar frustración, incapaces de esperar, incapaces de resistir incomodidad. Y quizás eso explica por qué pequeñas dificultades hoy generan crisis emocionales enormes, porque el ser humano moderno está perdiendo entrenamiento psicológico. Antes, sobrevivir requería resistencia mental diaria. Hoy, muchas personas viven intentando eliminar cualquier mínima incomodidad: temperatura perfecta, entretenimiento permanente, comida inmediata, distracción constante. Pero aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando una generación entera nunca aprende a soportar dolor? Porque el dolor no desaparece solo porque intentemos evitarlo, simplemente aparece más tarde, de formas más profundas. Ansiedad, vacío existencial, depresión, sensación de desconexión. Y quizás muchas de estas crisis modernas no vienen únicamente de exceso de sufrimiento, tal vez también vienen de exceso de comodidad, porque una vida completamente centrada en placer puede terminar destruyendo propósito, y un ser humano sin propósito eventualmente comienza a sentirse vacío, aunque esté rodeado de comodidad. Piensa en esto: muchas de las personas más admiradas de la historia vivieron vidas difíciles. Filósofos, exploradores, inventores, líderes. La mayoría encontró significado enfrentando dificultad, no evitando esfuerzo. Pero el sistema moderno enseña exactamente lo contrario.
Haz todo más fácil, evita incomodidad, busca placer constante. Y lentamente la humanidad comienza a olvidar algo fundamental. Las cosas más valiosas de la vida normalmente requieren sacrificio. El amor requiere paciencia, la disciplina requiere dolor, el conocimiento requiere esfuerzo, la grandeza requiere resistencia. Nada profundo nace instantáneamente, pero una sociedad acostumbrada a satisfacción inmediata pierde capacidad de construir cosas profundas. Tal vez una de las transformaciones más extrañas de la historia humana ocurrió silenciosamente, sin guerras, sin revoluciones visibles, sin que la mayoría se diera cuenta. La humanidad comenzó lentamente a convertir el placer en el centro absoluto de la vida. Y hoy, casi todo el sistema moderno gira alrededor de eso. Sentirse bien, sentirse cómodo, evitar dolor, evitar aburrimiento, evitar silencio. Porque el mundo moderno descubrió algo extremadamente rentable. Un ser humano insatisfecho consume más entretenimiento, más comida, más productos, más distracción. Y por eso la sociedad moderna no solo vende objetos, vende estimulación emocional constante. Cada aplicación está diseñada para producir pequeñas descargas de placer. Cada notificación interrumpe la mente. Cada video intenta capturar atención antes de que aparezca el aburrimiento, porque el aburrimiento se convirtió en algo que debe ser destruido inmediatamente. Pero aquí aparece una pregunta peligrosa. ¿Y si el aburrimiento nunca fue el verdadero enemigo? Tal vez el aburrimiento era el espacio donde el ser humano comenzaba a pensar profundamente. Porque durante miles de años, las personas convivían con silencio, caminaban largas distancias sin distracción, miraban el fuego durante horas, observaban estrellas, pensaban. Pero hoy, el cerebro moderno casi nunca descansa completamente. Siempre existe otra pantalla, otro video, otra notificación, otro estímulo. Y quizás eso está cambiando radicalmente la mente humana, porque el placer constante altera la percepción de la realidad. El cerebro comienza a necesitar estimulación continua para sentirse normal, y lentamente ocurre algo aterrador. Las cosas simples pierden significado. Una conversación tranquila ya no parece suficiente. Un momento silencioso genera ansiedad. La paciencia desaparece. Todo debe ser más rápido, más intenso, más inmediato. Y así nace una sociedad psicológicamente dependiente de dopamina constante. Pero el problema es este: el placer repetido infinitamente deja de sentirse como placer. El cerebro se acostumbra y entonces necesita más entretenimiento, más intensidad, más estímulos, como una máquina que nunca queda satisfecha. Y quizás por eso tanta gente moderna vive en una contradicción extraña. Tienen acceso a más placer que cualquier generación anterior, pero se sienten emocionalmente agotados. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no fue diseñado para vivir en un estado permanente de estimulación. Necesita contraste, necesita silencio para valorar sonido, necesita dificultad para valorar descanso, necesita ausencia para valorar presencia. Sin contraste, todo pierde profundidad. Y aquí aparece algo todavía más oscuro. La sociedad moderna ya no solo ofrece placer, también enseña a temer cualquier forma de dolor. Fracasar parece insoportable, esperar parece imposible, sufrir parece una tragedia absoluta, pero la vida siempre contiene dolor, siempre. Y cuando una sociedad deja de preparar personas para enfrentar sufrimiento, crea individuos emocionalmente frágiles, personas incapaces de tolerar frustración, incapaces de esperar, incapaces de resistir incomodidad. Y quizás eso explica por qué pequeñas dificultades hoy generan crisis emocionales enormes. Porque el ser humano moderno está perdiendo entrenamiento psicológico.
Antes, sobrevivir requería resistencia mental diaria. Hoy, muchas personas viven intentando eliminar cualquier mínima incomodidad. Temperatura perfecta, entretenimiento permanente, comida inmediata, distracción constante. Pero aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando una generación entera nunca aprende a soportar dolor? Porque el dolor no desaparece solo porque intentemos evitarlo, simplemente aparece más tarde, de formas más profundas. Ansiedad, vacío existencial, depresión, sensación de desconexión. Y quizás muchas de estas crisis modernas no vienen únicamente de exceso de sufrimiento, tal vez también vienen de exceso de comodidad, porque una vida completamente centrada en placer puede terminar destruyendo propósito, y un ser humano sin propósito eventualmente comienza a sentirse vacío, aunque esté rodeado de comodidad. Piensa en esto. Muchas de las personas más admiradas de la historia vivieron vidas difíciles. Filósofos, exploradores, inventores, líderes. La mayoría encontró significado enfrentando dificultad, no evitando esfuerzo. Pero el sistema moderno enseña exactamente lo contrario. Haz todo más fácil, evita incomodidad, busca placer constante. Y lentamente la humanidad comienza a olvidar algo fundamental. Las cosas más valiosas de la vida normalmente requieren sacrificio. El amor requiere paciencia, la disciplina requiere dolor, el conocimiento requiere esfuerzo, la grandeza requiere resistencia. Nada profundo nace instantáneamente, pero una sociedad acostumbrada a satisfacción inmediata pierde capacidad de construir cosas profundas. Tal vez una de las transformaciones más extrañas de la historia humana ocurrió silenciosamente, sin guerras, sin revoluciones visibles, sin que la mayoría se diera cuenta. La humanidad comenzó lentamente a convertir el placer en el centro absoluto de la vida. Y hoy, casi todo el sistema moderno gira alrededor de eso. Sentirse bien, sentirse cómodo, evitar dolor, evitar aburrimiento, evitar silencio. Porque el mundo moderno descubrió algo extremadamente rentable. Un ser humano insatisfecho consume más entretenimiento, más comida, más productos, más distracción. Y por eso la sociedad moderna no solo vende objetos, vende estimulación emocional constante. Cada aplicación está diseñada para producir pequeñas descargas de placer. Cada notificación interrumpe la mente. Cada video intenta capturar atención antes de que aparezca el aburrimiento, porque el aburrimiento se convirtió en algo que debe ser destruido inmediatamente. Pero aquí aparece una pregunta peligrosa. ¿Y si el aburrimiento nunca fue el verdadero enemigo? Tal vez el aburrimiento era el espacio donde el ser humano comenzaba a pensar profundamente. Porque durante miles de años, las personas convivían con silencio, caminaban largas distancias sin distracción, miraban el fuego durante horas, observaban estrellas, pensaban. Pero hoy, el cerebro moderno casi nunca descansa completamente. Siempre existe otra pantalla, otro video, otra notificación, otro estímulo. Y quizás eso está cambiando radicalmente la mente humana, porque el placer constante altera la percepción de la realidad. El cerebro comienza a necesitar estimulación continua para sentirse normal, y lentamente ocurre algo aterrador. Las cosas simples pierden significado. Una conversación tranquila ya no parece suficiente. Un momento silencioso genera ansiedad. La paciencia desaparece. Todo debe ser más rápido, más intenso, más inmediato. Y así nace una sociedad psicológicamente dependiente de dopamina constante. Pero el problema es este: el placer repetido infinitamente deja de sentirse como placer. El cerebro se acostumbra y entonces necesita más entretenimiento, más intensidad, más estímulos.
como una máquina que nunca queda satisfecha. Y quizás por eso tanta gente moderna vive en una contradicción extraña. Tienen acceso a más placer que cualquier generación anterior, pero se sienten emocionalmente agotados. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no fue diseñado para vivir en un estado permanente de estimulación. Necesita contraste, necesita silencio para valorar sonido, necesita dificultad para valorar descanso, necesita ausencia para valorar presencia. Sin contraste, todo pierde profundidad. Y aquí aparece algo todavía más oscuro. La sociedad moderna ya no solo ofrece placer, también enseña a temer cualquier forma de dolor. Fracasar parece insoportable, esperar parece imposible, sufrir parece una tragedia absoluta, pero la vida siempre contiene dolor, siempre. Y cuando una sociedad deja de preparar personas para enfrentar sufrimiento, crea individuos emocionalmente frágiles, personas incapaces de tolerar frustración, incapaces de esperar, incapaces de resistir incomodidad. Y quizás eso explica por qué pequeñas dificultades hoy generan crisis emocionales enormes, porque el ser humano moderno está perdiendo entrenamiento psicológico. Antes, sobrevivir requería resistencia mental diaria. Hoy, muchas personas viven intentando eliminar cualquier mínima incomodidad. Temperatura perfecta, entretenimiento permanente, comida inmediata, distracción constante. Pero aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando una generación entera nunca aprende a soportar dolor? Porque el dolor no desaparece solo porque intentemos evitarlo, simplemente aparece más tarde, de formas más profundas. Ansiedad, vacío existencial, depresión, sensación de desconexión. Y quizás muchas de estas crisis modernas no vienen únicamente de exceso de sufrimiento, tal vez también vienen de exceso de comodidad, porque una vida completamente centrada en placer puede terminar destruyendo propósito, y un ser humano sin propósito eventualmente comienza a sentirse vacío, aunque esté rodeado de comodidad. Piensa en esto. Muchas de las personas más admiradas de la historia vivieron vidas difíciles. Filósofos, exploradores, inventores, líderes. La mayoría encontró significado enfrentando dificultad, no evitando esfuerzo. Pero el sistema moderno enseña exactamente lo contrario. Haz todo más fácil, evita incomodidad, busca placer constante. Y lentamente la humanidad comienza a olvidar algo fundamental. Las cosas más valiosas de la vida normalmente requieren sacrificio. El amor requiere paciencia, la disciplina requiere dolor, el conocimiento requiere esfuerzo, la grandeza requiere resistencia. Nada profundo nace instantáneamente, pero una sociedad acostumbrada a satisfacción inmediata pierde capacidad de construir cosas profundas. La humanidad pasó miles de años intentando escapar del sufrimiento, del hambre, de las enfermedades, del frío, de la guerra, y en muchos sentidos lo logró. Nunca antes existió tanta comodidad, tanta seguridad, tanta facilidad para sobrevivir. Pero aquí aparece una paradoja extraña. Mientras el dolor físico disminuyó, el vacío emocional comenzó a crecer. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que generaciones rodeadas de comodidad se sientan tan perdidas? Tal vez porque el ser humano nunca fue diseñado para vivir completamente separado de la dificultad. Porque durante casi toda la historia humana, el sufrimiento tenía significado. La lucha diaria unía familias. El trabajo duro daba propósito. La supervivencia obligaba a desarrollar fortaleza interior. Pero hoy, muchas personas ya no luchan por sobrevivir. Luchan solamente por distraerse del vacío. Y quizás ahí comienza uno de los mayores problemas espirituales del mundo moderno. Porque cuando desaparece toda dificultad real, muchas personas pierden lentamente la sensación de propósito.
Piensa en esto. ¿Por qué tantos individuos exitosos, ricos y rodeados de lujo siguen sintiéndose vacíos? ¿Por qué tantas celebridades hablan de ansiedad, depresión y soledad, incluso teniendo acceso a todo placer imaginable? Tal vez porque el placer nunca fue suficiente para llenar el alma humana, porque el ser humano necesita sentir que su vida tiene significado, y muchas veces ese significado nace precisamente en momentos difíciles. El dolor obliga a reflexionar, la pérdida obliga a madurar, la incertidumbre obliga a crecer, pero una sociedad obsesionada con evitar sufrimiento comienza lentamente a evitar también crecimiento emocional. Todo debe sentirse bien inmediatamente. Si algo incomoda, se evita. Si algo requiere paciencia, se abandona. Si algo duele, se descarta. Y poco a poco aparece una generación incapaz de tolerar realidad, porque la realidad siempre contiene dolor. Siempre. Ninguna civilización logró eliminar completamente sufrimiento humano. La diferencia es que antes las personas aprendían a convivir con él. Ahora intentan anestesiarlo constantemente, con entretenimiento, con consumo, con distracción, con dopamina infinita. Pero aquí está la parte peligrosa. El dolor ignorado no desaparece, se transforma, a veces en ansiedad silenciosa, a veces en sensación de vacío permanente, a veces en una vida entera sin dirección. Y quizás eso explica algo inquietante del mundo moderno. Muchas personas ya no saben quiénes son cuando desaparecen las distracciones. Por eso el silencio incomoda tanto, porque en el silencio aparece la verdad. ¿Estoy viviendo como realmente quiero? ¿Por qué me siento vacío? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Estoy viviendo o simplemente sobreviviendo distraído? Y tal vez la sociedad moderna tiene miedo de esas preguntas, porque cuestionar profundamente la vida puede destruir muchas ilusiones cómodas. Entonces el sistema ofrece otra distracción, otra serie, otro video corto, otra notificación, siempre algo para evitar quedarse solo con la propia conciencia. Pero mientras más evitamos enfrentar vacío, más fuerte se vuelve. Y aquí aparece una verdad que muchas civilizaciones antiguas entendían mejor que nosotros. La dificultad puede fortalecer el espíritu humano. Los estoicos hablaban sobre esto hace más de 2000 años. Creían que una vida completamente cómoda debilitaba la mente. Por eso entrenaban resistencia voluntaria, dormían en condiciones simples, aceptaban incomodidad, practicaban autocontrol, no porque amaran sufrir, sino porque entendían algo fundamental. Una persona incapaz de soportar dolor se convierte en esclava del placer. Y quizás eso está ocurriendo hoy. Millones de personas dependen completamente de sentirse cómodas para mantener estabilidad emocional, pero la vida nunca garantiza comodidad permanente. Tarde o temprano llega pérdida, fracaso, soledad, enfermedad, muerte. Y cuando alguien jamás desarrolló resistencia interior, esas experiencias pueden destruir completamente su equilibrio mental. Porque el problema nunca fue solamente el sufrimiento. El verdadero problema es no estar preparado psicológicamente para enfrentarlo. Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Estamos criando generaciones emocionalmente frágiles sin darnos cuenta? Generaciones que tienen acceso a más comodidad que cualquier otra en la historia, pero menos capacidad de soportar frustración. Una pequeña crítica destruye autoestima. Un momento de aburrimiento genera ansiedad. La soledad parece insoportable, porque el cerebro moderno está siendo entrenado para recibir alivio instantáneo constantemente, pero la vida real no funciona así. Las cosas más importantes requieren tiempo. El amor requiere paciencia. La sabiduría requiere experiencia. La fortaleza requiere sufrimiento. Nada profundo nace evitando toda dificultad.
Y quizás ahí está la tragedia silenciosa del mundo moderno. La humanidad pasó miles de años intentando escapar del sufrimiento, del hambre, de las enfermedades, del frío, de la guerra, y en muchos sentidos lo logró. Nunca antes existió tanta comodidad, tanta seguridad, tanta facilidad para sobrevivir. Pero aquí aparece una paradoja extraña. Mientras el dolor físico disminuyó, el vacío emocional comenzó a crecer. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que generaciones rodeadas de comodidad se sientan tan perdidas? Tal vez porque el ser humano nunca fue diseñado para vivir completamente separado de la dificultad. Porque durante casi toda la historia humana, el sufrimiento tenía significado. La lucha diaria unía familias. El trabajo duro daba propósito. La supervivencia obligaba a desarrollar fortaleza interior. Pero hoy, muchas personas ya no luchan por sobrevivir. Luchan solamente por distraerse del vacío. Y quizás ahí comienza uno de los mayores problemas espirituales del mundo moderno. Porque cuando desaparece toda dificultad real, muchas personas pierden lentamente la sensación de propósito. Piensa en esto. ¿Por qué tantos individuos exitosos, ricos y rodeados de lujo siguen sintiéndose vacíos? ¿Por qué tantas celebridades hablan de ansiedad, depresión y soledad, incluso teniendo acceso a todo placer imaginable? Tal vez porque el placer nunca fue suficiente para llenar el alma humana. Porque el ser humano necesita sentir que su vida tiene significado. Y muchas veces, ese significado nace precisamente en momentos difíciles. El dolor obliga a reflexionar, la pérdida obliga a madurar, la incertidumbre obliga a crecer. Pero una sociedad obsesionada con evitar sufrimiento comienza lentamente a evitar también crecimiento emocional. Todo debe sentirse bien inmediatamente. Si algo incomoda, se evita. Si algo requiere paciencia, se abandona. Si algo duele, se descarta. Y poco a poco aparece una generación incapaz de tolerar realidad. Porque la realidad siempre contiene dolor. Siempre. Ninguna civilización logró eliminar completamente sufrimiento humano. La diferencia es que antes las personas aprendían a convivir con él. Ahora intentan anestesiarlo constantemente, con entretenimiento, con consumo, con distracción, con dopamina infinita. Pero aquí está la parte peligrosa. El dolor ignorado no desaparece, se transforma, a veces en ansiedad silenciosa, a veces en sensación de vacío permanente, a veces en una vida entera sin dirección. Y quizás eso explica algo inquietante del mundo moderno. Muchas personas ya no saben quiénes son cuando desaparecen las distracciones. Por eso el silencio incomoda tanto, porque en el silencio aparece la verdad. ¿Estoy viviendo como realmente quiero? ¿Por qué me siento vacío? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Estoy viviendo o simplemente sobreviviendo distraído? Y tal vez la sociedad moderna tiene miedo de esas preguntas, porque cuestionar profundamente la vida puede destruir muchas ilusiones cómodas. Entonces el sistema ofrece otra distracción, otra serie, otro video corto, otra notificación, siempre algo para evitar quedarse solo con la propia conciencia. Pero mientras más evitamos enfrentar vacío, más fuerte se vuelve. Y aquí aparece una verdad que muchas civilizaciones antiguas entendían mejor que nosotros. La dificultad puede fortalecer el espíritu humano. Los estoicos hablaban sobre esto hace más de 2000 años. Creían que una vida completamente cómoda debilitaba la mente. Por eso entrenaban resistencia voluntaria, dormían en condiciones simples, aceptaban incomodidad, practicaban autocontrol, no porque amaran sufrir, sino porque entendían algo fundamental. Una persona incapaz de soportar dolor se convierte en esclava del placer. Y quizás eso está ocurriendo hoy.
Millones de personas dependen completamente de sentirse cómodas para mantener estabilidad emocional, pero la vida nunca garantiza comodidad permanente. Tarde o temprano llega pérdida, fracaso, soledad, enfermedad, muerte. Y cuando alguien jamás desarrolló resistencia interior, esas experiencias pueden destruir completamente su equilibrio mental. Porque el problema nunca fue solamente el sufrimiento. El verdadero problema es no estar preparado psicológicamente para enfrentarlo. Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Estamos criando generaciones emocionalmente frágiles sin darnos cuenta? Generaciones que tienen acceso a más comodidad que cualquier otra en la historia, pero menos capacidad de soportar frustración. Una pequeña crítica destruye autoestima. Un momento de aburrimiento genera ansiedad. La soledad parece insoportable, porque el cerebro moderno está siendo entrenado para recibir alivio instantáneo constantemente, pero la vida real no funciona así. Las cosas más importantes requieren tiempo. El amor requiere paciencia. La sabiduría requiere experiencia. La fortaleza requiere sufrimiento. Nada profundo nace evitando toda dificultad. Y quizás ahí está la tragedia silenciosa del mundo moderno. La mayoría de las personas cree que la comodidad significa libertad. Y tiene sentido. Después de todo, ¿quién no quiere una vida más fácil? ¿Quién no quiere menos dolor? ¿Quién no quiere seguridad, placer y tranquilidad? Pero quizás aquí existe una ilusión peligrosa, porque algo puede sentirse cómodo y aún así convertirse en una prisión invisible. Y tal vez eso es exactamente lo que está ocurriendo con la humanidad moderna. Nunca antes las personas tuvieron tantas opciones, tanta tecnología, tanto entretenimiento, tanta comodidad instantánea, y sin embargo, nunca tantas personas se sintieron mentalmente atrapadas. ¿Por qué? ¿Cómo puede una sociedad rodeada de libertad sentirse tan ansiosa, tan vacía y tan dependiente al mismo tiempo? Tal vez porque la verdadera prisión no siempre tiene paredes. A veces la prisión más poderosa es psicológica, porque cuando una persona se acostumbra completamente a comodidad constante, comienza lentamente a perder tolerancia a cualquier dificultad, y ahí nace una nueva forma de esclavitud. La dependencia emocional del confort. Piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando alguien ya no soporta aburrimiento? ¿Qué ocurre cuando una persona necesita distracción permanente para sentirse estable? ¿Qué ocurre cuando el silencio produce ansiedad? Tal vez esa persona ya no controla completamente su propia mente, porque una mente incapaz de estar en calma consigo misma siempre buscará algo externo para escapar, y ahí aparece la nueva prisión moderna, la necesidad constante de estimulación, el teléfono, las redes sociales, la validación digital, el entretenimiento infinito, todo diseñado para evitar que la persona permanezca demasiado tiempo sola con sus pensamientos. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Seguimos usando la tecnología o la tecnología comenzó a usarnos a nosotros? Porque las plataformas modernas no solo quieren atención, quieren dependencia, quieren que el cerebro vuelva constantemente, que necesite otra dosis de estímulo, otro video, otra notificación, otro pequeño momento de dopamina. Y lentamente ocurre algo aterrador. La capacidad humana de vivir sin estimulación comienza a desaparecer. Las personas ya no descansan realmente, incluso en vacaciones. Siguen consumiendo información. Incluso antes de dormir, siguen mirando pantallas. Incluso cuando están con otros, parte de su mente permanece atrapada en el mundo digital, siempre conectados, pero cada vez más desconectados de sí mismos. Y quizás aquí aparece la ironía más oscura del mundo moderno. Nunca estuvimos tan conectados digitalmente y nunca tantas personas se sintieron tan solas emocionalmente.
porque la comodidad tecnológica puede crear una ilusión de conexión, mientras destruye lentamente profundidad humana real. Conversaciones rápidas reemplazan intimidad verdadera. Mensajes instantáneos reemplazan presencia. Contenido infinito reemplaza reflexión. Y poco a poco la mente comienza a vivir fragmentada, saltando constantemente entre estímulos, sin silencio, sin profundidad, sin descanso verdadero. Pero tal vez la prisión más peligrosa no es tecnológica, tal vez es emocional. ¿Por qué una persona completamente dependiente de comodidad se vuelve extremadamente vulnerable? Si necesita placer constante para sentirse bien, puede ser manipulada fácilmente. Si teme toda incomodidad, hará cualquier cosa para evitar sufrimiento. Si no soporta soledad, buscará distracciones infinitamente. Y quizás eso convierte a la sociedad moderna en algo psicológicamente frágil, porque las generaciones anteriores aprendían desde pequeñas a convivir con dificultad. Esperaban, perdían, sufrían, resistían, pero hoy muchas personas crecieron creyendo que toda incomodidad debe desaparecer inmediatamente, y cuando la realidad inevitablemente trae dolor, no saben cómo enfrentarlo. Entonces buscan escape, más entretenimiento, más consumo, más distracción, pero ninguna distracción elimina completamente vacío interno, solo lo silencia temporalmente. Y mientras más una persona depende de estímulos externos, menos conexión desarrolla con su propia conciencia. Tal vez por eso tanta gente siente miedo al silencio, porque el silencio rompe la ilusión. En silencio aparecen preguntas peligrosas. ¿Soy realmente libre? ¿Por qué necesito distracción todo el tiempo? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Quién sería yo sin entretenimiento constante? Y quizás el sistema moderno teme precisamente eso. Personas capaces de pensar profundamente. Personas capaces de permanecer solas con sus pensamientos. Personas que no dependen constantemente de estimulación externa. Porque una mente tranquila es difícil de manipular, pero una mente adicta al placer inmediato siempre puede ser controlada mediante recompensa emocional, exactamente igual que cualquier adicción. Y aquí aparece otra pregunta inquietante. ¿Estamos criando seres humanos más libres o simplemente consumidores más dependientes? La mayoría de las personas cree que la comodidad significa libertad, y tiene sentido. Después de todo, ¿quién no quiere una vida más fácil? ¿Quién no quiere menos dolor? ¿Quién no quiere seguridad, placer y tranquilidad? Pero quizás aquí existe una ilusión peligrosa, porque algo puede sentirse cómodo y aún así convertirse en una prisión invisible. Y tal vez eso es exactamente lo que está ocurriendo con la humanidad moderna. Nunca antes las personas tuvieron tantas opciones, tanta tecnología, tanto entretenimiento, tanta comodidad instantánea, y sin embargo, nunca tantas personas se sintieron mentalmente atrapadas. ¿Por qué? ¿Cómo puede una sociedad rodeada de libertad sentirse tan ansiosa, tan vacía y tan dependiente al mismo tiempo? Tal vez porque la verdadera prisión no siempre tiene paredes. A veces la prisión más poderosa es psicológica, porque cuando una persona se acostumbra completamente a comodidad constante, comienza lentamente a perder tolerancia a cualquier dificultad, y ahí nace una nueva forma de esclavitud. La dependencia emocional del confort. Piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando alguien ya no soporta aburrimiento? ¿Qué ocurre cuando una persona necesita distracción permanente para sentirse estable? ¿Qué ocurre cuando el silencio produce ansiedad? Tal vez esa persona ya no controla completamente su propia mente, porque una mente incapaz de estar en calma consigo misma siempre buscará algo externo para escapar. Y ahí aparece la nueva prisión moderna, la necesidad constante de estimulación,
el teléfono, las redes sociales, la validación digital, el entretenimiento infinito, todo diseñado para evitar que la persona permanezca demasiado tiempo sola con sus pensamientos. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Seguimos usando la tecnología o la tecnología comenzó a usarnos a nosotros? Porque las plataformas modernas no solo quieren atención, quieren dependencia, quieren que el cerebro vuelva constantemente, que necesite otra dosis de estímulo, otro video, otra notificación, otro pequeño momento de dopamina. Y lentamente ocurre algo aterrador. La capacidad humana de vivir sin estimulación comienza a desaparecer. Las personas ya no descansan realmente, incluso en vacaciones. Siguen consumiendo información. Incluso antes de dormir, siguen mirando pantallas. Incluso cuando están con otros, parte de su mente permanece atrapada en el mundo digital, siempre conectados, pero cada vez más desconectados de sí mismos. Y quizás aquí aparece la ironía más oscura del mundo moderno. Nunca estuvimos tan conectados digitalmente y nunca tantas personas se sintieron tan solas emocionalmente, porque la comodidad tecnológica puede crear una ilusión de conexión, mientras destruye lentamente profundidad humana real. Conversaciones rápidas reemplazan intimidad verdadera. Mensajes instantáneos reemplazan presencia. Contenido infinito reemplaza reflexión. Y poco a poco la mente comienza a vivir fragmentada, saltando constantemente entre estímulos, sin silencio, sin profundidad, sin descanso verdadero. Pero tal vez la prisión más peligrosa no es tecnológica, tal vez es emocional. ¿Por qué una persona completamente dependiente de comodidad se vuelve extremadamente vulnerable? Si necesita placer constante para sentirse bien, puede ser manipulada fácilmente. Si teme toda incomodidad, hará cualquier cosa para evitar sufrimiento. Si no soporta soledad, buscará distracciones infinitamente. Y quizás eso convierte a la sociedad moderna en algo psicológicamente frágil, porque las generaciones anteriores aprendían desde pequeñas a convivir con dificultad. Esperaban, perdían, sufrían, resistían, pero hoy muchas personas crecieron creyendo que toda incomodidad debe desaparecer inmediatamente, y cuando la realidad inevitablemente trae dolor, no saben cómo enfrentarlo. Entonces buscan escape, más entretenimiento, más consumo, más distracción, pero ninguna distracción elimina completamente vacío interno. Solo lo silencia temporalmente, y mientras más una persona depende de estímulos externos, menos conexión desarrolla con su propia conciencia. Tal vez por eso tanta gente siente miedo al silencio, porque el silencio rompe la ilusión. En silencio aparecen preguntas peligrosas. ¿Soy realmente libre? ¿Por qué necesito distracción todo el tiempo? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Quién sería yo sin entretenimiento constante? Y quizás el sistema moderno teme precisamente eso. Personas capaces de pensar profundamente. Personas capaces de permanecer solas con sus pensamientos. Personas que no dependen constantemente de estimulación externa. Porque una mente tranquila es difícil de manipular, pero una mente adicta al placer inmediato siempre puede ser controlada mediante recompensa emocional, exactamente igual que cualquier adicción. Y aquí aparece otra pregunta inquietante. ¿Estamos criando seres humanos más libres o simplemente consumidores más dependientes? Tal vez el mayor problema del mundo moderno no es económico, ni tecnológico, ni militar. Tal vez el verdadero problema es mucho más profundo. Una civilización entera comienza lentamente a cansarse espiritualmente, y quizás las señales están por todas partes. Las personas duermen más, pero descansan menos. Tienen más entretenimiento, pero menos alegría real. Tienen más comunicación,
pero menos conexión profunda. Algo dentro de la sociedad parece agotado, como si la humanidad estuviera perdiendo lentamente energía interior. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Cómo puede una civilización tan avanzada sentirse tan vacía? Porque se suponía que el progreso resolvería nuestros problemas. Más tecnología, más comodidad, más facilidad. Pero quizás nadie se preguntó algo fundamental. ¿Qué ocurre cuando una sociedad obtiene todo lo que deseaba y aún así sigue sintiéndose insatisfecha? Tal vez ahí comienza el cansancio más peligroso de todos. No el cansancio físico, el cansancio existencial. La sensación de vivir sin propósito profundo. Millones de personas despiertan cada mañana siguiendo exactamente la misma rutina. Trabajar, consumir, distraerse, dormir y repetir. Día tras día, año tras año. Pero en el fondo, muchas sienten que algo falta, algo imposible de explicar completamente. Porque el ser humano no fue creado solamente para sobrevivir. Necesita significado. Necesita sentir que su existencia tiene dirección. Y una civilización que pierde sentido colectivo lentamente comienza a deteriorarse desde dentro. Porque cuando las personas ya no creen profundamente en nada, aparece vacío cultural, la disciplina se debilita, la identidad se fragmenta, el propósito desaparece y entonces la sociedad intenta llenar ese vacío con consumo. Más placer, más entretenimiento, más estimulación, pero nada parece suficiente, porque el vacío espiritual no puede llenarse únicamente con comodidad material. Y quizás eso explica por qué tantas personas modernas viven en una contradicción extraña. Tienen acceso a más cosas que cualquier generación anterior, pero sienten menos satisfacción duradera. Porque el problema nunca fue solamente falta de comodidad, tal vez el problema era falta de significado. Y aquí aparece algo todavía más inquietante. Las civilizaciones históricamente no colapsan únicamente por pobreza o guerra. Muchas veces colapsan cuando las personas dejan de creer en el futuro, cuando desaparece esperanza colectiva. Roma vivió algo parecido al final del imperio. Muchas personas ya no confiaban en las instituciones, ya no creían profundamente en los antiguos valores. La sociedad comenzó lentamente a fragmentarse psicológicamente y quizás algo similar está ocurriendo hoy. Mira el mundo moderno. Ansiedad colectiva, crisis de identidad, soledad masiva, personas sintiéndose desconectadas incluso rodeadas de millones. Como si la civilización hubiera perdido algo esencial, pero nadie supiera exactamente qué es. Y tal vez la razón sea esta. El progreso material avanzó mucho más rápido que el desarrollo espiritual humano. Creamos máquinas inteligentes, pero muchas personas ya no entienden su propia mente. Construimos ciudades gigantescas, pero perdimos sentido de comunidad. Tenemos acceso instantáneo a información infinita, pero cada vez menos sabiduría profunda. Y quizás ahí aparece el gran peligro del futuro. Una civilización tecnológicamente avanzada, pero emocionalmente agotada. Una humanidad capaz de crear inteligencia artificial, pero incapaz de encontrar paz interior. Porque la tecnología puede facilitar vida humana, pero no puede responder las preguntas más profundas. ¿Por qué existimos? ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué vale realmente la pena? ¿Qué ocurre cuando todo pierde significado? Y si una civilización deja completamente de hacer esas preguntas, lentamente comienza a perder alma colectiva. Tal vez por eso tantas personas modernas sienten nostalgia por algo que nunca vivieron. Silencio, profundidad, conexión humana real, sentido de propósito, como si parte de la humanidad estuviera recordando inconscientemente que algo esencial se perdió en medio del ruido moderno. Pero aquí aparece otra pregunta aterradora.
¿Qué ocurre con una civilización cuando las nuevas generaciones ya no quieren construir futuro? Cuando muchas personas dejan de creer en amor duradero, en familia, en comunidad, en sacrificio colectivo, porque las civilizaciones sobreviven precisamente gracias a personas dispuestas a construir algo más grande que ellas mismas. Pero una sociedad obsesionada únicamente con placer inmediato lentamente destruye esa mentalidad. Todo se vuelve individual, instantáneo, temporal, y cuando desaparece la idea de responsabilidad colectiva, la civilización comienza lentamente a fracturarse, no de golpe, silenciosamente, como una estructura gigantesca que parece fuerte desde afuera, mientras se vacía por dentro. Y quizás eso es lo más inqui. Tal vez el mayor problema del mundo moderno no es económico, ni tecnológico, ni militar. Tal vez el verdadero problema es mucho más profundo. Una civilización entera comienza lentamente a cansarse espiritualmente, y quizás las señales están por todas partes. Las personas duermen más, pero descansan menos. Tienen más entretenimiento, pero menos alegría real. Tienen más comunicación, pero menos conexión profunda. Algo dentro de la sociedad parece agotado, como si la humanidad estuviera perdiendo lentamente energía interior. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Cómo puede una civilización tan avanzada sentirse tan vacía? Porque se suponía que el progreso resolvería nuestros problemas. Más tecnología, más comodidad, más facilidad. Pero quizás nadie se preguntó algo fundamental. ¿Qué ocurre cuando una sociedad obtiene todo lo que deseaba y aún así sigue sintiéndose insatisfecha? Tal vez ahí comienza el cansancio más peligroso de todos. No el cansancio físico, el cansancio existencial, la sensación de vivir sin propósito profundo. Millones de personas despiertan cada mañana siguiendo exactamente la misma rutina: trabajar, consumir, distraerse, dormir y repetir, día tras día, año tras año. Pero en el fondo, muchas sienten que algo falta, algo imposible de explicar completamente, porque el ser humano no fue creado solamente para sobrevivir. Necesita significado, necesita sentir que su existencia tiene dirección. Y una civilización que pierde sentido colectivo lentamente comienza a deteriorarse desde dentro, porque cuando las personas ya no creen profundamente en nada, aparece vacío cultural, la disciplina se debilita, la identidad se fragmenta, el propósito desaparece, y entonces la sociedad intenta llenar ese vacío con consumo, más placer, más entretenimiento, más estimulación. Pero nada parece suficiente, porque el vacío espiritual no puede llenarse únicamente con comodidad material. Y quizás eso explica por qué tantas personas modernas viven en una contradicción extraña. Tienen acceso a más cosas que cualquier generación anterior, pero sienten menos satisfacción duradera, porque el problema nunca fue solamente falta de comodidad. Tal vez el problema era falta de significado, y aquí aparece algo todavía más inquietante. Las civilizaciones históricamente no colapsan únicamente por pobreza o guerra. Muchas veces colapsan cuando las personas dejan de creer en el futuro, cuando desaparece esperanza colectiva. Roma vivió algo parecido al final del imperio. Muchas personas ya no confiaban en las instituciones, ya no creían profundamente en los antiguos valores. La sociedad comenzó lentamente a fragmentarse psicológicamente, y quizás algo similar está ocurriendo hoy. Mira el mundo moderno: ansiedad colectiva, crisis de identidad, soledad masiva, personas sintiéndose desconectadas, incluso rodeadas de millones, como si la civilización hubiera perdido algo esencial, pero nadie supiera exactamente qué es. Y tal vez la razón sea esta: el progreso material avanzó mucho más rápido que el desarrollo espiritual humano.
Creamos máquinas inteligentes, pero muchas personas ya no entienden su propia mente. Construimos ciudades gigantescas, pero perdimos sentido de comunidad. Tenemos acceso instantáneo a información infinita, pero cada vez menos sabiduría profunda. Y quizás ahí aparece el gran peligro del futuro. Una civilización tecnológicamente avanzada, pero emocionalmente agotada. Una humanidad capaz de crear inteligencia artificial, pero incapaz de encontrar paz interior. Porque la tecnología puede facilitar vida humana, pero no puede responder las preguntas más profundas. ¿Por qué existimos? ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué vale realmente la pena? ¿Qué ocurre cuando todo pierde significado? Y si una civilización deja completamente de hacer esas preguntas, lentamente comienza a perder alma colectiva. Tal vez por eso tantas personas modernas sienten nostalgia por algo que nunca vivieron. Silencio, profundidad, conexión humana real, sentido de propósito, como si parte de la humanidad estuviera recordando inconscientemente que algo esencial se perdió en medio del ruido moderno. Pero aquí aparece otra pregunta aterradora. ¿Qué ocurre con una civilización cuando las nuevas generaciones ya no quieren construir futuro? Cuando muchas personas dejan de creer en amor duradero, en familia, en comunidad, en sacrificio colectivo, porque las civilizaciones sobreviven precisamente gracias a personas dispuestas a construir algo más grande que ellas mismas. Pero una sociedad obsesionada únicamente con placer inmediato lentamente destruye esa mentalidad. Todo se vuelve individual, instantáneo, temporal, y cuando desaparece la idea de responsabilidad colectiva, la civilización comienza lentamente a fracturarse, no de golpe, silenciosamente, como una estructura gigantesca que parece fuerte desde afuera, mientras se vacía por dentro. Y quizás eso es lo más sinki. La mayoría de las personas imagina el colapso de una civilización como algo instantáneo. Explosiones, caos, ciudades ardiendo, guerra visible. Pero la historia muestra algo mucho más inquietante. Las civilizaciones normalmente no mueren en un solo día. Mueren lentamente, tan lentamente, que la mayoría ni siquiera nota el comienzo del final. Y quizás eso es exactamente lo que hace el colapso moderno tan peligroso, porque todo todavía parece funcionar. Las luces siguen encendidas, las pantallas siguen brillando, las personas siguen trabajando, las ciudades siguen llenas. Desde afuera, la civilización parece estable, pero debajo de esa apariencia, algo profundo comienza a romperse. La confianza desaparece, el propósito desaparece, la capacidad de sacrificio desaparece. Y cuando una sociedad pierde esas cosas, el colapso ya comenzó, aunque todavía no sea visible. Roma también parecía eterna. Sus calles seguían llenas, los mercados seguían funcionando, los espectáculos continuaban, pero internamente, el imperio ya estaba agotándose, y quizás el mundo moderno está entrando en una etapa similar, una civilización hiperconectada, pero emocionalmente fragmentada, personas rodeadas de información, pero confundidas, rodeadas de entretenimiento, pero vacías, rodeadas de comodidad, pero mentalmente agotadas, porque tal vez el colapso moderno no comienza en edificios. Comienza en la mente humana, comienza cuando las personas dejan de creer profundamente en algo, cuando ya no encuentran sentido, cuando pierden capacidad de resistir dificultad. Y aquí aparece algo todavía más oscuro. Una sociedad espiritualmente cansada se vuelve extremadamente vulnerable, porque las personas vacías buscan desesperadamente algo que llene ese vacío. A veces ideologías extremas, a veces consumo obsesivo, a veces distracción infinita, pero nada parece suficiente. Y entonces la civilización entra en un estado extraño,
mucho movimiento externo, pero muy poca dirección interna. Todo ocurre rápidamente, pero nadie sabe realmente hacia dónde vamos. Y quizás eso explica la ansiedad silenciosa que existe hoy, como si millones de personas sintieran inconscientemente que algo no está bien, aunque no puedan explicarlo, porque el ser humano puede soportar sufrimiento. Lo que realmente destruye la mente es la sensación de vacío sin significado. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando una civilización pierde completamente su narrativa colectiva? Durante siglos, las sociedades sobrevivían porque compartían creencias profundas, valores, tradiciones, propósito común. Pero hoy, todo parece temporal. Las relaciones, las identidades, las ideas, incluso la atención humana. Y una sociedad donde nada parece estable lentamente comienza a perder cohesión psicológica. Cada persona vive encerrada en su propio mundo digital, cada mente atrapada en estímulos constantes, pero muy pocas personas se sienten verdaderamente conectadas entre sí. Y quizás esa sea una de las señales más peligrosas del colapso, cuando las personas dejan de sentirse parte de algo más grande, porque las civilizaciones sobreviven gracias a cooperación colectiva. Pero el individualismo extremo puede destruir lentamente esa capacidad. Todo se convierte en yo, mi placer, mi comodidad, mi entretenimiento. Y mientras cada individuo busca satisfacción inmediata, el sentido colectivo desaparece. Roma también sufrió algo parecido. Al principio existía deber hacia la sociedad. Después, muchos comenzaron a vivir únicamente para sí mismos. Y cuando desaparece el sacrificio colectivo, las civilizaciones empiezan a debilitarse desde dentro. Pero quizás la parte más aterradora es esta. Muchas veces las sociedades no entienden que están colapsando porque todavía conservan apariencia de prosperidad. Todavía existe tecnología, todavía existe riqueza, todavía existe entretenimiento, pero debajo de todo eso, la estructura psicológica ya comenzó a fracturarse. Y aquí surge otra pregunta peligrosa. ¿Puede una civilización sobrevivir cuando sus habitantes ya no tienen fortaleza emocional? Porque tarde o temprano toda sociedad enfrenta crisis económicas, políticas, naturales, espirituales. Y si las personas fueron entrenadas solamente para comodidad, ¿cómo reaccionarán cuando desaparezca estabilidad? Tal vez ese sea el verdadero problema del mundo moderno. No que existan dificultades, sino que las nuevas generaciones crecieron creyendo que la vida debía ser constantemente cómoda. Pero la realidad nunca prometió eso, y cuando la realidad rompe la ilusión, muchas personas quedan completamente perdidas. Entonces buscan culpables, buscan distracción, buscan escapar, pero muy pocos quieren enfrentar una posibilidad incómoda. Tal vez el colapso no viene solamente desde afuera, tal vez comienza dentro de nosotros, dentro de una humanidad agotada, distraída, espiritualmente vacía. Después de todo esto, aparece una pregunta inevitable. ¿Es demasiado tarde? La humanidad ya comenzó un camino imposible de detener. ¿Estamos condenados a repetir el destino de todas las civilizaciones que olvidaron cómo luchar? ¿O quizás todavía existe una salida? Porque aunque la historia está llena de colapsos, también está llena de renacimientos, civilizaciones destruidas que volvieron a levantarse, personas rotas que encontraron propósito otra vez, generaciones enteras que despertaron después de décadas de decadencia. Y tal vez eso revela algo importante sobre el ser humano. Incluso en sus momentos más oscuros, nunca pierde completamente la capacidad de cambiar. Pero para cambiar, primero debe enfrentar verdad, y quizás esa es precisamente la parte más difícil, porque aceptar que la comodidad excesiva puede destruirnos es incómodo. Aceptar que muchas de nuestras distracciones
nos están vaciando lentamente. Es incómodo. Aceptar que quizás nos volvimos dependientes de placer constante también es incómodo. Pero toda transformación comienza exactamente ahí, en el momento en que una persona deja de escapar de la realidad, porque ninguna civilización puede salvarse mientras vive anestesiada. Y quizás el problema moderno no es solamente tecnológico, tal vez es espiritual. Una humanidad que olvidó cómo detenerse, cómo escuchar silencio, cómo soportar incomodidad, cómo encontrar significado más allá del placer inmediato. Y aquí aparece algo fundamental. La solución probablemente no es destruir tecnología, ni regresar al pasado, ni rechazar completamente comodidad. El verdadero desafío es mucho más difícil. Aprender a vivir rodeados de comodidad, sin convertirnos en esclavos de ella, porque la comodidad en sí no es el enemigo. El peligro aparece cuando el ser humano pierde capacidad de vivir sin ella, cuando ya no soporta aburrimiento, cuando ya no soporta espera, cuando ya no soporta dolor. Ahí comienza fragilidad interior. Y quizás la fortaleza del futuro no será física, será psicológica, la capacidad de mantener calma en un mundo hiperestimulado, la capacidad de pensar profundamente en una sociedad llena de distracción, la capacidad de encontrar propósito en medio del vacío moderno, porque quizás las personas más libres del futuro no serán las más ricas, serán aquellas capaces de controlar su propia mente, y aquellas que todavía puedan permanecer solas en silencio, sin desesperarse, aquellas que no dependan constantemente de dopamina digital para sentirse vivas. Y quizás ahí aparece la verdadera resistencia moderna. No luchar contra ejércitos, luchar contra la fragmentación mental, contra distracción infinita, contra superficialidad constante, porque el mundo moderno está entrenando personas para reaccionar rápidamente, pero no para reflexionar profundamente. Y una civilización incapaz de reflexionar eventualmente pierde dirección. Por eso quizás el futuro dependerá de algo aparentemente simple: recuperar profundidad humana, volver a aprender paciencia, volver a aprender disciplina, volver a aprender silencio, porque en silencio el ser humano recuerda quién es realmente, sin ruido, sin pantallas, sin distracciones, solo conciencia enfrentándose a sí misma. Y quizás eso es precisamente lo que la sociedad moderna intenta evitar constantemente, porque cuando una persona despierta verdaderamente, comienza a cuestionarlo todo. ¿Por qué vivo así? ¿Quién controla mi atención? ¿Qué estoy persiguiendo realmente? ¿Esto me hace feliz o solo me mantiene distraído? Y esas preguntas son peligrosas, porque una persona consciente es difícil de manipular, pero una persona emocionalmente dependiente del placer inmediato siempre puede ser controlada. Y tal vez ahí está la batalla silenciosa del siglo XXI. No una guerra por territorios, una guerra por la mente humana, por atención, por conciencia, por capacidad de pensar libremente. Y quizás el futuro de nuestra civilización dependerá de cuántas personas logren escapar de esa prisión invisible. Cuántas personas recuerden que el ser humano no nació solamente para consumir entretenimiento, nació para crear, para explorar, para amar, para resistir, para encontrar significado incluso en medio del sufrimiento, porque tal vez el dolor nunca fue el verdadero enemigo. Tal vez el verdadero enemigo era olvidar completamente quiénes somos. Y aquí aparece la última pregunta, la pregunta que podría definir el destino de nuestra generación. ¿Seguiremos viviendo anestesiados por comodidad infinita? ¿O tendremos el valor de despertar antes de que nuestra civilización se vacíe completamente por dentro? Quizás el mayor peligro para una civilización no es la guerra, ni la pobreza, ni los desastres naturales.
Tal vez el verdadero peligro comienza el día en que las personas olvidan quiénes son realmente. Y quizás eso está ocurriendo ahora mismo, porque el mundo moderno cambió tan rápido que la mente humana apenas logró adaptarse. Durante miles de años, el ser humano vivió conectado con naturaleza, comunidad y supervivencia real, pero en apenas unas décadas, todo cambió. Ahora millones de personas pasan más tiempo mirando pantallas que mirando el cielo, más tiempo consumiendo contenido que pensando profundamente, más tiempo reaccionando que viviendo conscientemente. Y poco a poco aparece algo extraño, la sensación de desconexión, como si el ser humano moderno estuviera alejándose lentamente de su propia naturaleza, porque tal vez fuimos creados para algo más profundo que simplemente consumir entretenimiento y perseguir comodidad. Tal vez el alma humana necesita desafío, necesita propósito, necesita silencio, necesita conexión real, pero la sociedad moderna ofrece exactamente lo contrario: ruido constante, estimulación constante, comparación constante, y mientras más ruido existe afuera, más vacía se siente mucha gente por dentro. Porque el ser humano puede sobrevivir sin muchas cosas, pero no puede vivir plenamente sin significado. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Qué significa ser humano en una civilización donde todo se vuelve artificial? Artificial es la atención, artificial es la conexión, artificial es la validación emocional. Las redes sociales transformaron emociones humanas en números, likes, seguidores, visualizaciones, y lentamente muchas personas comenzaron a medir su valor usando métricas digitales, como si la existencia necesitara aprobación constante para sentirse real. Pero aquí está la tragedia silenciosa. Mientras más una persona depende de validación externa, menos conexión desarrolla consigo misma, y entonces comienza a perder identidad, porque ya no vive desde autenticidad, vive desde percepción, cómo se ve, cómo parece, cómo es observada. Y quizás nunca antes tantas personas sintieron necesidad tan extrema de ser vistas, mientras se sentían tan invisibles por dentro, porque una civilización obsesionada con apariencia lentamente olvida profundidad. Todo debe ser rápido, visual, impactante, pero las cosas verdaderamente importantes raramente funcionan así. La sabiduría es lenta, el amor profundo es lento, la transformación interior es lenta, y el mundo moderno parece estar perdiendo paciencia para todo aquello que requiere tiempo. Por eso muchas personas viven constantemente ansiosas, porque la mente moderna está atrapada en velocidad permanente, siempre corriendo, siempre reaccionando, siempre comparándose, pero casi nunca simplemente existiendo. Y quizás aquí aparece uno de los mayores peligros psicológicos de nuestra época, la incapacidad de estar presente. Las personas comen sin saborear, escuchan sin atención real, hablan sin conexión profunda, siempre parcialmente distraídas, como si la conciencia humana estuviera fragmentándose lentamente. Y cuando la mente permanece fragmentada demasiado tiempo, aparece agotamiento espiritual, no un cansancio físico, un cansancio existencial, la sensación de vivir desconectado de uno mismo. Y quizás por eso tanta gente siente nostalgia extraña por épocas más simples, incluso sin haberlas vivido, porque en el fondo, el ser humano todavía recuerda algo esencial. Recuerda que la vida no debería sentirse como una carrera infinita de distracción. Recuerda que existe algo más profundo que consumir contenido todo el día, pero el sistema moderno constantemente intenta silenciar esa sensación, con más entretenimiento, más ruido, más velocidad, porque una persona ocupada permanentemente tiene menos tiempo para cuestionar realidad. Y aquí aparece otra pregunta peligrosa.
¿qué pasará con una civilización donde las personas ya no saben quiénes son sin distracciones? Porque cuando desaparecen pantallas y estímulos, muchas personas enfrentan un vacío aterrador. No saben qué pensar, no saben qué sentir, no saben qué desean realmente. Y quizás eso revela algo muy profundo. Tal vez la humanidad moderna desarrolló tecnología increíble, pero perdió conexión con su propia conciencia. Sabemos construir máquinas inteligentes, pero muchos ya no entienden su propia mente. Podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier lugar del planeta, pero cada vez cuesta más tener conversaciones profundas cara a cara. Y quizás ahí aparece la gran paradoja moderna. Nunca estuvimos tan conectados externamente y nunca tan desconectados internamente, porque el progreso tecnológico no garantiza evolución espiritual, y una civilización puede avanzar materialmente, mientras colapsa psicológicamente, exactamente como ocurrió con muchos imperios antes de desaparecer. Por fuera parecían grandiosos. Quizás el colapso de una civilización no comienza con fuego, ni con explosiones, ni con ciudades destruidas. Tal vez comienza mucho antes, comienza en silencio, en el momento en que las personas dejan de pensar profundamente, en el momento en que el placer reemplaza propósito, en el momento en que la comodidad se vuelve más importante que la verdad. Y quizás ese momento ya llegó, porque nunca antes la humanidad tuvo tanto acceso a entretenimiento y nunca antes pareció tan perdida. Nunca tuvimos tanta tecnología, pero nunca fue tan difícil encontrar paz interior. Nunca estuvimos tan conectados, pero nunca tantas personas se sintieron tan solas. Y tal vez eso revela algo aterrador. El problema moderno no es solamente político, no es solamente económico, no es solamente tecnológico, es humano, una humanidad agotada, distraída, fragmentada, una humanidad que lentamente olvidó cómo vivir en silencio consigo misma. Porque durante miles de años, el ser humano miraba el cielo nocturno y se preguntaba quién era. Hoy, muchas personas ni siquiera pueden permanecer 5 minutos sin tocar una pantalla. Y quizás ahí está la diferencia más importante. Antes el ser humano temía no sobrevivir. Ahora teme quedarse solo con sus pensamientos, porque el silencio obliga a enfrentar preguntas que la comodidad intenta esconder. ¿Estoy viviendo con propósito? ¿Quién controla mi mente? ¿Qué estoy persiguiendo realmente? ¿Soy libre o simplemente estoy distraído? Y tal vez la mayoría nunca quiere responder esas preguntas, porque despertar duele. Es mucho más fácil permanecer entretenido, permanecer cómodo, permanecer anestesiado. Pero la historia demuestra algo una y otra vez. Las civilizaciones que olvidan disciplina comienzan a debilitarse. Las civilizaciones que viven solo para placer comienzan a vaciarse. Las civilizaciones que pierden propósito eventualmente colapsan, no inmediatamente, lentamente, generación tras generación, hasta que un día las personas miran alrededor y ya no reconocen el mundo que construyeron. Y quizás eso es lo más aterrador de todo. Tal vez el colapso moderno no será visible al principio. Tal vez se verá como comodidad extrema, como entretenimiento infinito, como distracción permanente. Una sociedad donde todos están ocupados, pero nadie sabe realmente hacia dónde va. Y aún así, todavía existe esperanza, porque mientras exista conciencia, existe posibilidad de cambio. Mientras una persona todavía pueda detenerse y pensar profundamente, no todo está perdido, porque quizás la verdadera revolución del futuro no será tecnológica, será interior. Personas recuperando silencio, recuperando disciplina, recuperando control sobre sus propias mentes.
Personas capaces de vivir en un mundo lleno de distracción, sin convertirse en esclavas de él. Y quizás ahí comienza el verdadero despertar humano, el día en que una persona decide dejar de escapar constantemente de sí misma. El día en que comprende que la comodidad absoluta no siempre trae felicidad y que algunas de las cosas más importantes de la vida solo nacen atravesando dificultad. Porque tal vez el ser humano nunca fue creado únicamente para sentirse cómodo. Tal vez fue creado para buscar significado, para resistir, para crecer, para despertar. Y ahora, la pregunta final queda en tus manos. ¿Seguiremos construyendo una civilización cada vez más cómoda hasta vaciarnos completamente por dentro? ¿O todavía tendremos el valor de despertar antes de convertirnos en otra sociedad que la historia recordará como un imperio que lo tenía todo excepto propósito?